Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 26 de junio, en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la Iglesia a los santos Juan y Pablo mártires. Los estudiosos están de acuerdo sobre la personalidad histórica de los mártires romanos Juan y Pablo y sobre la autenticidad de su pasio. En Roma hay una iglesia dedicada a ellos, la Basílica Celimontana, debajo de la cual están los restos de una casa romana con varios ambientes decorados con magníficos afrescos. El pequeño hueco de la Confesio, debajo de la cual se encontró una fosa para la sepultura de 2 cuerpos, llamada Bizoma, tiene escenas de martirio. Una casa, pues, construida en época romana. Algunos afrescos ilustran claramente temas paganos, pero habitada y transformada por cristianos. ¿Cómo explicar la presencia de un sepulcro en el corazón de Roma si las ejecuciones capitales y las inhumaciones se hacían rigurosamente fuera de las murallas de la ciudad? Parece que hay una explicación, y es la que presenta la narración de la Pasio, que, despojada de todos los elementos legendarios y de las interpolaciones y adaptaciones varias, tiene datos históricos auténticos, según los más recientes estudios. La Pasio, pues, narra las hazañas de los santos Juan y Pablo, hermanos de sangre y de fe, decapitados secretamente en su casa sobre el Celio y sepultados ahí, la noche del 26 de junio del año 362, durante la persecución contra los cristianos, reactivada por el emperador Julián el Apóstata. Juan y Pablo eran 2 hermanos, ricos y generosos con los pobres. Julián, que se proponía apoderarse de los bienes que les había confiado Constantina, hija de Constantino, invitó a los 2 hermanos a la corte, pero ambos se negaron a causa de la maldad del emperador. El jefe de la guardia imperial, Terenciano, fue a su casa en el Celio con la orden de que ofrecieran incienso al simulacro de Júpiter. Tenían 10 días de plazo. Pasados los 10 días de relegación, Terenciano trató en vano de seducirlos a la idolatría, como narra la leyenda áurea. Entonces ordenó que fueran degollados secretamente y enterrados en su casa, e hizo correr la voz de que se habían ido a los confines. El sucesor de Julián, el emperador Joviniano, encargó después al senador Bisante para que buscara los cuerpos de los hermanos Juan y Pablo y que se construyera una iglesia sobre su tumba. Pero parece que la persecución de Julián el Apóstata atacó solo a los cristianos de Oriente, en donde residía Julián, y no a los cristianos de Roma. Algún estudioso cree, por tanto, que hay que anticipar el martirio de los 2 hermanos más de medio siglo y colocarlo en el tiempo de la persecución de Diocleciano. Lo importante es saber que ambos fueron martirizados dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Juan y Pablo, mártires en Roma. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas para que aprendamos a dar frutos. Y hoy se habla de una escena del campo. Así es, Jesús está con sus discípulos y les habla de los falsos profetas, de aquellas personas que ofrecen un reino que es falso, de aquellas personas que ofrecen una noticia que no viene de Dios,
de aquellas personas que falsifican el mensaje o que utilizan la palabra para sus propios fines, para sus propios intereses mezquinos. ¿Cuántos falsos profetas existen el día de hoy? Falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores. Así es. Y pues evidentemente estamos hablando de personas que utilizan la palabra. Y no me quiero enfocar tanto allá afuera en el mundo del protestantismo porque no tiene sentido. Ahí pues ya conocemos cuál es la respuesta de cara a la palabra el día de hoy que nos habla de falsos profetas. No, más bien saber reconocer aquellos falsos profetas que anuncian tal vez de boca, pero que su testimonio es totalmente distinto. O aquellos que utilizan la palabra de Dios para sus propios intereses. Me he enterado de predicadores, laicos en la iglesia que incluso cobran hasta por kilómetro recorrido. Imagínate, qué terrible saber que alguien utiliza la palabra de Dios o dice ser un predicador y que cobra por ir a llevar la palabra. ¿Qué diría nuestro maestro? ¿Qué diría Jesús al respecto en este día? O pues también podríamos llamarle un falso profeta a aquellas personas que dicen tener un ministerio dentro de la iglesia, cualesquiera que sean esos ministerios, y que cobran por ese ministerio. Y estoy hablando de cualquier servicio, incluso el servicio dentro de la Santa Eucaristía o en algún retiro, siendo un solista, un coro o un ministerio de alabanza, y que muchas veces cobran hasta miles de quetzales por tal de llevar, se supone, la alabanza. ¡Qué terrible! Porque sabemos que eso evidentemente no viene de Dios. Por ello, hoy, pues creo yo que es muy importante descubrir aquellos falsos profetas, aquellos que se aprovechan de Dios, que se aprovechan de la fe. Y también, ¿por qué no? A mí me llama la atención cómo muchas veces podemos caer en esas maneras de pensar que no vienen de Dios. Y dice hoy la palabra, se acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy San Mateo capítulo 7:15 nos deja bien claro cómo son esos falsos profetas, esos que ofrecen cielo y tierra, esos que pues se fijan más en lo económico que en un auténtico anuncio de la palabra, en un testimonio real, humilde y sencillo de Cristo, viviéndolo en sus propias vidas. Y por eso dice, por sus frutos los conocerán, por su forma de vivir, por su manera de tratar al prójimo, por su testimonio de vida. Y aquí Jesús pone un ejemplo. Por eso un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo frutos malos. No puede dar un árbol bueno frutos malos ni un árbol malo frutos buenos. Es imposible, no se puede. Hoy creo yo que Jesús realmente nos representa, retrata muy bien quiénes son. Y cuando habla Jesús de aquellos falsos profetas, pues se refiere en este caso a los escribas y fariseos, de los que luego dirá en San Mateo 23:3 que no hay que imitar en su conducta. Así es, las características de los falsos profetas que nos da hoy el Señor, vestidos de piel de oveja, que son realmente lobos en su apariencia exterior, solo son personas que aparentan, ¿sí? Así es, no reflejan lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón, lo que realmente se debe de vivir, no muestran el amor de Cristo, el amor de Dios. Al contrario, son personas que solo quieren aprovecharse de los demás. Incluso, pues, puede ser un falso profeta aquel que engaña, aquel que miente, ¿sí? Aquel que destruye con su manera de ser, de vivir o con su palabra, ¿sí? Por eso debemos de vivir según Cristo nos propone, practicar el amor, practicar la palabra y vivir la conversión diaria en nuestra propia existencia. Hoy por eso le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a
mostrar el fruto, un fruto que viene de un encuentro vivo y personal con Jesús, frutos del amor, frutos viviendo la misericordia, frutos ayudando al prójimo. Ayudar, dice un dicho popular, haz el bien sin mirar a quién, ayudar sin esperar recompensa, y así recibiremos una medida grande aquí en la tierra y también en la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.